Tenía 58 años, y la mayor parte de mi vida la había pasado midiendo el mundo en metros cúbicos de hormigón y en la tensión correcta de las vigas de carga. Sentado en mi furgoneta de trabajo, aparcada frente al registro de la propiedad de Requena, el olor a gasoil y a polvo de cemento era más familiar que el de mi propia casa. En el asiento del copiloto estaban los papeles del banco, un crédito personal, el último empujón para terminar el tejado de la finca de mis padres. Un hombre de bien cuida de los suyos. Eso me lo grabó a fuego mi padre, don Vicente. Y yo era un hombre de bien. Antes de adjuntar los documentos de la propiedad al expediente del crédito, saqué la nota simple que acababa de recoger. Era un trámite, una costumbre de mi oficio. Nunca se empieza una obra estructural sin confirmar quién es el titular. Esperaba ver el nombre de mi padre, como siempre. Mis manos, cubiertas de callos y pequeñas cicatrices de alambres y herramientas, abrieron el folio oficial. Deslicé el dedo índice, áspero como el papel de lija, por las líneas de texto legal hasta la sección de titularidad. Mis ojos, acostumbrados a leer planos milimétricos bajo el sol, se detuvieron en dos palabras que no tenían sentido. Compraventa simulada. Mi respiración se quedó atrapada en el pecho. Seguí leyendo. La propiedad había sido vendida hacía 4 años. El único titular, el propietario absoluto, no era mi padre. Era mi hermano, Hugo Navarro. De repente, el motor de la furgoneta pareció ahogarse. 62,000 euros. 4 años de fines de semana. De dolor de espalda. De cargar tejas bajo un sol implacable. Todo para reconstruir una casa que ya no era de mi familia, sino el activo privado de mi hermano. No grité. No golpeé el volante. Con la precisión de un albañil que dobla un plano, plegué la nota simple. La guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta de trabajo, metí primera y me alejé del banco, dejando atrás el crédito que ya no iba a pedir. Al llegar a nuestro modesto piso en la ciudad, el olor a sofrito de Carmen me recibió como cada día. Era el ancla de mi mundo. Dejé las llaves en el cuenco de la entrada y caminé hasta la mesa del comedor. Puse la nota simple sobre el hule, justo al lado de la pesada carpeta de anillas donde guardaba, con una meticulosidad casi enfermiza, cada factura de la obra. Carmen se secó las manos en el delantal y se acercó. Leyó el documento en silencio. Sus hombros se tensaron. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó su voz un susurro afilado. Desde hace 1 hora, respondí. Sus ojos se clavaron en los míos, buscando grietas, buscando la explosión que no llegaba. Mateo, ¿cuánto? Dime exactamente cuánto dinero nuestro está metido en esa casa. Abrí la carpeta. Saqué la calculadora de mi bolsillo, la misma que usaba para cubicar materiales. Empecé a pasar las páginas, mi voz monótona, como si leyera un parte de obra. La fosa séptica nueva, 3,200. Las vigas de carga para el porche, 4,500. Toda la fontanería de cobre, 7,800. Las tejas árabes, palé a palé. Sumé en silencio. El número final apareció en la pequeña pantalla. 62,000 euros, dije. Tienes que decírselo, sentenció Carmen, su rabia vibrando en el aire. Esta misma noche. Hay que llamarles y montar el escándalo que se merecen. Negué con la cabeza. No, dije con calma. Un griterío no arregla una estructura podrida. Solo la hace más ruidosa antes de que se derrumbe. Mi honor de hijo, esa carga que había llevado durante décadas, me impedía la confrontación directa. Pero mi orgullo de constructor me ofrecía otra vía. No voy a decir ni una palabra. Simplemente, voy a dejar de construir. Dejaré que el edificio hable por sí mismo. Aquel sábado por la mañana, conduje hacia la finca como siempre. El dolor en la parte baja de mi espalda era un compañero constante, un recordatorio de cada saco de cemento levantado. El tejado a medio terminar, cubierto solo con lonas azules que se hinchaban con la brisa, parecía una herida abierta en el paisaje. Mi madre, doña Beatriz, salió al porche en cuanto aparqué. «Hijo, qué bien que llegas. Te he preparado un café bien cargado», dijo, con esa sonrisa que siempre precedía a una nueva petición. «Tu hermano Hugo está tan ocupado con sus negocios importantes que ni tiempo tiene para visitar a sus padres». Acepté la taza de café. El líquido caliente me quemó la lengua. Me lo bebí de pie,
en silencio, mientras ella esperaba que me pusiera el arnés y empezara a subir por el andamio. Pero en lugar de eso, cuando terminé, dejé la taza en la barandilla y me dirigí a la parte trasera de mi furgoneta. Empecé a cargar mis herramientas. La paleta. Todo volvía a su sitio en el vehículo. Mi madre me miraba, confundida. ¿Qué haces, Mateo? ¿No vas a empezar hoy? La obra no es segura, respondí con mi tono profesional, el que usaba cuando un inspector visitaba mis proyectos. Hay riesgo de desprendimientos. Voy a paralizar los trabajos indefinidamente hasta que se evalúe la situación. Caminé hacia el cobertizo donde guardaba los materiales más caros. Saqué de mi bolsillo un pesado candado industrial, uno de esos que necesitas una cizalla para romper, y lo cerré sobre las argollas de la puerta. El chasquido metálico resonó en el silencio del campo. Me subí a la furgoneta sin mirar atrás y me marché, dejando la finca a merced de las inminentes lluvias de otoño, y a mi madre plantada en el porche, con una expresión de absoluta incomprensión en el rostro. Pasaron 2 semanas. Como un reloj, las lluvias de otoño llegaron a Valencia. El agua golpeaba con fuerza el cristal de mi pequeña oficina, mientras yo trazaba los planos para un cliente que sí pagaba sus facturas. Mi teléfono empezó a sonar. Era mi padre, don Vicente. Mateo. Su voz sonaba autoritaria, sin preámbulos. Tienes que venir a la finca ahora mismo. El agua se está filtrando por el salón. Las lonas no aguantan. Miré la lluvia caer. Sentí una calma gélida. Lo siento, padre. Este mes lo tengo completo con clientes de pago. No puedo hacer trabajos de caridad ahora mismo. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. Pude imaginar su rostro, contraído por la indignación. ¿Caridad?, replicó, su tono subiendo de volumen. Es tu obligación como hijo. ¿Dónde está tu honor? Mi honor está donde siempre ha estado, respondí, mi voz firme y nivelada como un forjado bien hecho. Pero la responsabilidad del mantenimiento de una propiedad recae sobre su propietario legal. Quizá deberías llamarle a él. El silencio que siguió fue diferente. No era de rabia, sino de cálculo. Un silencio cargado de pánico. Pude sentir cómo las piezas encajaban en su cabeza. La terrible posibilidad de que yo supiera algo. Sin decir una palabra más, colgó bruscamente. Unos días después, fui a un almacén de suministros para comprar material para mi negocio. Mientras buscaba unos codos de PVC, vi a mi hermano Hugo, en el mismo pasillo. Llevaba una camisa de marca impecablemente limpia, completamente fuera de lugar entre el polvo y los sacos de adhesivo. Tenía la mirada perdida ante una pared llena de tuberías, juntas y selladores, con una expresión de absoluto desamparo. Parecía estresado, con pequeñas gotas de sudor en la frente a pesar del fresco del local. Me acerqué lentamente. ¿Problemas, Hugo?, pregunté. Se sobresaltó. Forzó una sonrisa nerviosa. Mateo, qué casualidad. No, nada. Una pequeña fuga en casa de los padres. Como tú les has abandonado, me toca a mí arreglarlo. Una tontería. Intentaba aparentar que tenía la situación bajo control, como si fuera un simple manitas. Asentí, fingiendo comprensión. Claro, una fuga. A veces es solo una junta. Miré la estantería y deliberadamente cogí un accesorio de un diámetro y material completamente incompatibles con el sistema de la finca. Se lo ofrecí. Prueba con esto. A veces funciona. Hugo lo cogió sin dudar, agradecido. Gracias, hermano. Sabía que entenderías. Lo guardó en su cesta de la compra. Aquello fue la confirmación final. No tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo. No sabía distinguir una tubería de presión de un desagüe. El propietario de la finca era totalmente incapaz de mantenerla sin mi trabajo gratuito. Aquella misma noche, un coche frenó bruscamente frente a mi portal. Era Hugo. Salió dando un portazo. Estaba furioso, cubierto de barro desde las rodillas hasta la cintura por su fallido intento de reparar el tejado. Subió los escalones de 2 en 2 y aporreó mi puerta. Abrí. «Dame la llave del cobertizo», exigió, su cara roja de ira. «¿Te crees muy gracioso? Los padres están viviendo debajo de un techo que gotea por tu culpa. Eres un hijo terrible». Carmen apareció detrás de mí, sus ojos lanzando chispas. Estaba a punto de saltar, pero levanté una mano para detenerla. Era mi batalla. Sin decir nada, me di la vuelta, caminé hasta la mesa del comedor. Cogí una fotocopia de la nota simple y volví a la puerta.
Se la tendí. El propietario de un inmueble es responsable de sus propias herramientas, dije con una voz tan fría como el acero. Hugo cogió el papel, desconcertado. Lo leyó. El color desapareció de su rostro. Empezó a balbucear. Esto no es lo que parece. Fue una estrategia fiscal. Una idea de don Arturo, el notario, para ahorrar impuestos en el futuro. Le miré fijamente, sin parpadear. La fachada de hombre de negocio se había derrumbado, dejando al descubierto al impostor. «Sal de mi propiedad», le ordené. Mi voz baja pero cargada con el peso de 60 y 2.000 euros de traición. Y a partir de ahora, cualquier trabajo que se haga en esa finca se facturará a tarifas comerciales estándar, con su IVA correspondiente. A la mañana siguiente, el teléfono sonaba sin cesar mientras yo estaba en una obra nueva, supervisando el vertido de hormigón para una cimentación. Era un sonido limpio, el de un trabajo honesto. Reconocí el número de casa de mis padres. Lo ignoré, pero la insistencia era la de una emergencia. Finalmente, contesté. «Mateo, hijo mío». La voz de mi madre, doña Beatriz, llegó quebrada por el llanto. Era un arma que había perfeccionado durante décadas, capaz de derribar cualquier muro de resistencia. Hugo nos lo ha contado. Ha habido un terrible malentendido. Tienes que venir a la finca, nos sentamos todos y lo aclaramos como una familia. Me limpié el hormigón húmedo de las manos con un trapo. El gesto fue lento, metódico. «No hay ningún malentendido, madre», dije, mi voz tranquila. Se firmó un contrato legal hace 4 años. Mi única pregunta es, ¿por qué no me invitasteis a esa reunión? El llanto cesó de golpe. Fue reemplazado por un filo de acero. ¿Pero qué dices? Parece que solo te importa el dinero. ¿Dónde está la caridad cristiana? ¿El amor de un hijo? Te hemos dado la vida. Y yo os he dado 62.000 euros, repliqué. El número salió sin emoción, como si citara la medida de una viga. Por primera vez en mis 58 años de vida, colgué el teléfono a mi madre. Volví al Tajo, sintiendo una extraña y fría liberación mientras el hormigón seguía fluyendo, rellenando los cimientos de algo nuevo y sólido. Unos días después, me senté con mi gestor, un hombre práctico, de mi edad, que entendía más de números que de sentimientos. Le expliqué la situación. Necesitaba formalizar la deuda para que no pudiera ser desestimada como un regalo familiar. Demandarlos en un juzgado es un lío, Mateo, me advirtió. Largo, caro, y la carga de la prueba es tuya. Necesitas algo que se adhiera a la propiedad como una lapa. Asentí. Yo sabía exactamente lo que necesitaba. Era un mecanismo de mi propio gremio. Pasé la tarde en mi oficina, redactando una certificación de obra. Recopilé cada factura, cada albarán de entrega de los palés de Texas, cada hora de mi trabajo y el de los jornaleros que contraté, facturándolo todo a nombre del propietario legal, Hugo Navarro. El documento final era impecable, detallado y profesional. Al día siguiente, lo envié a la dirección de Hugo a través de un burofax certificado con acuse de recibo. Este no era un simple aviso. En España, un burofax es una prueba legal irrefutable. Registraba la deuda y, lo más importante, creaba una carga sobre la finca. Hugo no podría venderla, ni refinanciarla, sin declarar y saldar primero ese embargo. Había transformado la traición emocional en una deuda comercial vinculante. Pasaron 3 días. Estaba en la cafetería de siempre, tomándome el menú del día, cuando Hugo me interceptó. Su aspecto era terrible. La camisa de marca estaba arrugada. Tenía ojeras y sostenía el sobre del burofax en la mano, como si fuera una serpiente venenosa. «Mateo, por favor», suplicó, sentándose sin ser invitado. Su voz era un susurro ronco. «Cancela esto. Retira la factura. No puedo pagarlo». Tomé un sorbo de mi café, sin prisa. «Ese no es mi problema, Hugo. Eres el propietario». Él se pasó las manos por el pelo, desesperado. «No lo entiendes. La finca no es un premio, es una trampa». Confesó entonces la verdad completa. La casa estaba hipotecada hasta las cejas. Hacía años. Mi padre había acumulado enormes deudas en un negocio que fracasó. Para evitar que el banco embargara la finca, la pusieron a nombre de Hugo en esa venta simulada, protegiendo el activo. El plan era que yo, el buen hijo,
la reformara gratis. Aumentaría su valor de tasación lo suficiente como para venderla a un promotor, pagar la hipoteca, saldar las deudas de mi padre, y que a ellos les quedara una buena ganancia. Mi trabajo no era un acto de amor filial, era la inversión principal en su plan de rescate financiero. Si eres el propietario, repetí dejando la taza en el plato, heredas las deudas, todas ellas. Con esta nueva información, todo encajaba. La prisa por terminar el tejado, las vagas promesas de que todo quedaría en la familia. No querían la casa, querían el dinero de su venta. Y yo era la herramienta para conseguirlo. Necesitaba más palanca que la simple deuda. A la mañana siguiente, en lugar de ir a la obra, fui al ayuntamiento. Pedí los archivos de urbanismo del sector donde se ubicaba la finca. Pasé horas revisando los permisos originales, los planos sellados de hacía décadas. Los comparé con las obras que mi padre me había insistido en hacer durante los últimos años, especialmente la ampliación de la terraza trasera y la altura del nuevo tejado que yo estaba construyendo. Saqué mi escalímetro de arquitecto, la herramienta que nunca miente. Medí sobre los planos oficiales, y allí estaba, mi sospecha confirmada en tinta y papel. Las adiciones que me habían ordenado construir excedían la edificabilidad máxima permitida para suelo rústico en 30 metros cuadrados. Y como yo nunca había firmado el final de obra como maestro de obras oficial, esas ampliaciones eran, a todos los efectos, ilegales. Cualquier inspección municipal resultaría en una orden de demolición. Sonreí con amargura. Acababa de encontrar el arma perfecta para bloquear cualquier venta comercial de la propiedad. Unos días después mi padre se presentó en mi piso. Era la primera vez en años que don Vicente viajaba a la ciudad para verme. Parecía más frágil, pero mantenía su postura orgullosa, la barbilla alta. Carmen le abrió, fría pero correcta, y él entró en nuestro salón como si inspeccionara una de mis obras. Mateo, empezó, sin rodeos. Tu madre está destrozada. Esto se nos ha ido de las manos. Me ofreció lo que él consideraba un generoso ramo de olivo. Estamos a punto de vender la finca a un promotor de turismo rural. Es un buen acuerdo. Una vez se firme, y para que veas que no hay rencor, te daremos una parte como gesto de buena voluntad. ¿Qué parte? Pregunté, mi voz plana. Vaciló, incómodo al hablar de cifras concretas. 10.000 euros, para que te compres un capricho con Carmen. Saqué mi libreta del bolsillo de la camisa. La abrí por la página donde tenía apuntado el total. La deuda es de 62.000 euros, padre. No es un capricho, es material y trabajo. Su rostro se endureció. La indignación reemplazó la falsa conciliación. En una familia no se guardan recibos. Deberías estar agradecido por la vida que te hemos dado. Ese dinero es una inversión en tu propia familia. No, le corregí. Fue una inversión en la vuestra. Me levanté. Os deseo suerte con el promotor. Le indiqué la puerta. Espero que no necesiten un certificado de final de obra. Aquella noche, la víspera de la firma programada en la notaría, la mesa de mi comedor parecía el cuartel general de un abogado. Tenía todos los documentos organizados en una única carpeta de color rojo. La nota simple, la copia del burofax con el acuse de recibo, la certificación de obra detallada y la pieza maestra, los planos del ayuntamiento con mis anotaciones en rojo marcando la ilegalidad urbanística. Carmen se sentó frente a mí. Su rostro estaba serio. ¿Estás preparado para esto, Mateo?, preguntó en voz baja. Mañana vas a romper tu familia para siempre. Una vez que cruces esa puerta, no habrá vuelta atrás. Cerré la carpeta roja. El sonido del cartón fue definitivo. La relación se rompió hace 4 años, cuando firmaron esa venta a mis espaldas. Carmen. Yo mañana solo voy a entregar el informe de la autopsia. Ella asintió lentamente. Se levantó, me sirvió una copa de vino y puso su mano en mi hombro. Estaré contigo. Pero prométeme una cosa. Mañana, cuando tu madre empiece a llorar, no vas a ceder. No esta vez. Bebí un sorbo de vino. El líquido era amargo y frío. Mi mente estaba despejada, calculadora, centrada únicamente en los números y en los metros cuadrados. El dolor se había transformado en una fría y precisa estrategia. La mañana de la firma, el aire en la notaría de don Arturo era denso y olía a papel antiguo, a cera para muebles y al caro perfume de mi cuñada.
Los muebles de roble macizo parecían absorber el sonido, creando un silencio pesado. Allí estaban todos. Mi hermano Hugo, con un traje que probablemente aún no había pagado. Mis padres, vestidos con sus mejores ropas de domingo, y un hombre de aspecto pulcro que debía de ser el representante del promotor turístico. La tensión era palpable. Hugo no paraba de ajustarse el nudo de la corbata, y mi madre apretaba un pañuelo en su regazo. El notario, un hombre solemne, empezó a leer las declaraciones estándar con una voz monótona. Justo en ese momento, la pesada puerta de madera se abrió. Entré sin haber sido invitado. Llevaba mis botas de trabajo limpias, unos vaqueros y una chaqueta sencilla. En mi mano, la carpeta roja. Todas las cabezas se giraron hacia mí. Mi madre ahogó un grito. Mi padre se puso en pie de un salto. «¿Qué haces tú aquí?», espetó, su rostro congestionado por la furia. El promotor nos miraba a todos, completamente confundido. Ignoré a mi padre. Con calma. Cogí una de las sillas vacías apoyadas contra la pared. La arrastré hasta un rincón y me senté. «Continúe, por favor, don Arturo», dije, mi voz resonando en el silencio. «Solo soy un acreedor interesado en el procedimiento». El notario carraspeó, y tras una mirada incómoda a mis padres, continuó la lectura. Llegó a la cláusula clave, y declara el vendedor que la finca se encuentra libre de cargas, gravámenes y al corriente de todas sus obligaciones, sin que existan irregularidades estructurales o urbanísticas pendientes de legalización. Hugo, ansioso, ya se inclinaba sobre la mesa, con la pluma en la mano, listo para firmar y poner fin a su pesadilla financiera. Fue entonces cuando hablé. «Una pregunta para el comprador, si me permite», dije. Mi tono era cortés pero firme. El promotor me miró con recelo. «¿Tienen pensado utilizar la terraza trasera y la nueva cubierta para las habitaciones de su hotel rural?». El hombre asintió. «Por supuesto. Es el principal atractivo de la propiedad. Las vistas desde ahí son magníficas». «Entiendo». Abrí mi carpeta roja. Deslicé sobre la pulida mesa de caoba la copia del plano del ayuntamiento y la lámina transparente con mis mediciones superpuestas. Entonces deberían saber que esa ampliación, tal y como está construida, excede la edificabilidad legal en 30 metros cuadrados. Y lo que es más importante, carece de certificado final de obra firmado por un técnico competente. El promotor detuvo en seco su movimiento. Sus ojos se clavaron en los documentos. Su mandíbula se tensó. Miró a Hugo con una furia helada. Una ampliación ilegal significaba que el ayuntamiento jamás le concedería la licencia de actividad para el hotel. Estaba a punto de comprar una pesadilla legal. Mis padres y mi hermano me miraban con absoluto horror. El arma había dado en el blanco. El promotor se levantó, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Esto es inaceptable. O esta situación se resuelve ahora mismo, o mis clientes se retiran del acuerdo, y estudiaremos acciones legales por vicios ocultos». El pánico se apoderó de Hugo. «Mateo, por favor», suplicó, su arrogancia completamente evaporada. «Firma el certificado. Arréglalo. Te lo ruego». Mi madre empezó a llorar, esta vez de verdad, con sollozos de humillación. «No nos arruines la vida delante de extraños, hijo. Ten piedad». Ignoré las lágrimas. Saqué el siguiente documento de mi carpeta, la copia del burofax con la certificación de obra impagada. «Puedo legalizar la ampliación», declaré, dirigiéndome al promotor y al notario ignorando a mi familia. «Conozco una argucia técnica en la normativa que permitiría regularizar el exceso de metros. Firmaré los papeles hoy mismo». Hice una pausa, dejando que la esperanza floreciera en sus rostros, pero solo después de que mi deuda sea saldada. El notario tomó el burofax. Lo examinó con ojo experto. «Efectivamente», confirmó. «Consta una reclamación de cantidad registrada contra esta propiedad por valor de 62.000 euros. Me puse de pie, listo para dar el golpe de gracia. Mis condiciones son sencillas. 62.000 euros deducidos directamente del pago del comprador y transferidos a mi cuenta antes de que se firme nada más. O el acuerdo muere aquí, la venta se cancela, y el mes que viene el banco ejecutará la hipoteca de Hugo. La elección es vuestra». El silencio en la sala era total. Se podía oír la respiración agitada de mi hermano. El promotor, un hombre de negocios al fin y al cabo,
Hizo un rápido cálculo mental. Regularizar la obra por 60 y 2.000 euros será más barato que un pleito o que perder el proyecto. De acuerdo, dijo finalmente. Procederemos. Pero esa cantidad se restará íntegramente del precio de venta que íbamos a pagarle al señor Navarro para liquidar el embargo. No lo aceptes, Hugo, gritó mi padre. Es una extorsión. Pero Hugo, al borde de la bancarrota, ya no escuchaba a nadie. Se derrumbó. Cállate, papá, gritó, con una voz rota por la humillación. Cállate ya. Cogió la pluma y firmó el anexo al contrato que el notario ya estaba redactando. El notario preparó la orden de transferencia inmediata. Con todo el mundo observando, firmé el certificado técnico, legalizando con mi nombre y mi número de colegiado el tejado que había construido con mi sudor. Unos minutos después, mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje del banco. La transferencia se había completado. 60 y 2.000 euros. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. Miré a mis padres. Sus ojos no reflejaban alivio, sino un odio profundo. Me miraban como si fuera un monstruo. Una vez que el promotor y su equipo se marcharon con los papeles firmados, solo quedamos nosotros y el notario, que recogía sus cosas discretamente. Mi madre se acercó a mí, su rostro una máscara de amargura. Ya no había lágrimas. Ya tienes tu dinero manchado de sangre, Mateo. Siseo. Espero que te aproveche, pero que sepas que, desde hoy, ya no tienes familia. Lo dijo allí, delante de un fedatario público, como si quisiera que constara en acta. La miré sin ira, con una especie de vacío. Me equivoco, madre. Nunca tuve una familia. Solo tenía un contrato de servicios. Y hoy, ese contrato queda oficialmente rescindido. Mi padre me dio la espalda. Hugo seguía sentado, con la mirada perdida en el suelo, humillado y despojado de su riqueza mala vida. Sabía que los fondos restantes apenas cubrirían la hipoteca y sus otras deudas. No le quedaría nada. Me di la vuelta. Caminé hacia las pesadas puertas de roble. Las abrí y salí a la brillante luz del sol de Valencia. Cuando llegué a casa, Carmen me esperaba en la mesa del comedor. La misma mesa donde había empezado todo. Estaba retorciendo una servilleta entre las manos. Ansiosa. ¿Lo has hecho?, preguntó en cuanto cerré la puerta. No respondí inmediatamente. Me quité la chaqueta, la colgué en el perchero y me senté pesadamente en mi silla. Saqué el móvil y le mostré la pantalla con la confirmación del ingreso. Luego me levanté. Cogí la pesada carpeta de anillas con todas las facturas, la que había sido mi Biblia durante 4 años, y sin una palabra, la dejé caer en el cubo de la basura. Carmen soltó el aire en un largo suspiro de alivio. Se acercó y me puso una mano en el hombro. ¿Cómo te sientes? Tragué saliva. Vacío, admití. Pero es un vacío limpio. Un solar despejado. Ella asintió, comprensiva. Mañana, dije, mirándola a los ojos, empezaremos a buscar un pequeño terreno para construir nuestra propia casa. Una casa con solo 2 nombres en la escritura. Pasaron 6 meses. La primavera llegó a Valencia, cubriendo los campos de un verde intenso. Estaba en un pequeño terreno, que Carmen y yo habíamos comprado con mis ahorros recuperados. Un solar limpio, sin historia, sin fantasmas. Me encontraba de rodillas, extendiendo mortero con la paleta, colocando la primera hilera de ladrillos para nuestra casa. El trabajo era duro, pero era un cansancio bueno, honesto. Un antiguo proveedor vino a dejarme un palé de ladrillos caravista. Mientras descargaba, mencionó que había visto a Hugo hacía poco. Pobre hombre, dijo el proveedor, sin saber nada de la historia. Está alquilado en un pisito en Benicalap. Se le ve muy agobiado. El resto del dinero de la finca se lo comieron los acreedores. Yo asentí, concentrado en que la junta de mortero tuviera el grosor exacto, 1,5 centímetros. Ni más, ni menos. No pregunté por más detalles. Elegí activamente no remover ese pasado. Y lo peor, continuó el hombre, ajeno a mi silencio, es que se ha llevado a tus padres a vivir con él. Dicen los vecinos que los gritos se oyen a todas horas. Terminé de asentar un ladrillo, golpeándolo suavemente con el mango de la paleta para nivelarlo. La imagen mental fue clara. La dinámica tóxica que ellos mismos habían creado. Ahora los había atrapado en un pequeño apartamento, sin tener a nadie más a quien culpar.
sin un hijo silencioso que absorbiera la presión y arreglara las grietas. Unas semanas más tarde, estaba en un gran almacén de bricolaje, comprando los sanitarios para nuestra nueva casa. Empujaba el carro por un pasillo, comparando modelos de grifos. Cuando al girar una esquina, me topé de frente con mi madre, doña Beatriz. Parecía haber envejecido 10 años en menos de uno. Llevaba un abrigo raído, fuera de temporada, y en su cesta solo había un rollo de cinta americana barata. Se quedó helada al verme. Por un instante, una punzada de la vieja obligación, del instinto de hijo, me atravesó el pecho. Quise preguntarle qué se había roto, qué necesitaba arreglar. Ella dio un paso vacilante hacia mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Estaba a punto de hablar, de empezar la súplica para que fuera a arreglar cualquier desastre que hubiera en el piso de Hugo. Pero antes de que pudiera pronunciar mi nombre, levanté una mano, la palma abierta, en un gesto suave pero inamovible que la detuvo en seco. Mi mirada bajó a la cinta adhesiva de su cesta, y luego volví a mirarla a los ojos. Asentí una vez, un gesto de respeto formal, el que se le da a una desconocida. Y sin decir una sola palabra, empujé mi carro, pasé a su lado y seguí mi camino hacia la caja. Al salir del almacén y sentir el sol en la cara, supe que el ciclo se había roto para siempre. Pasó un año más. Estábamos sentados en el porche de nuestra casa terminada. Era una casa modesta, sin lujos, pero cada junta, cada azulejo, cada viga, estaba colocada a la perfección. Miré mis manos, los mismos callos, las mismas cicatrices. Pensé en los 35 años que había pasado construyendo cosas para otros, midiendo mi valía en su aprobación, en un gracias Mateo que a menudo ni siquiera llegaba. Tomé un sorbo de café. Mis ojos se posaron en la puerta de roble macizo que yo mismo había tallado y barnizado. Comprendí entonces que los 60 y 2.000 euros que había recuperado no eran solo dinero, eran la cuantificación de mi dignidad. Era el precio de mi libertad. Carmen salió con la cafetera y me rellenó la taza. Se sentó a mi lado, en el banco que habíamos construido juntos. «Qué tranquilo ha estado el teléfono este último año», comentó, con una pequeña sonrisa. Ni una emergencia, ni un chantaje, ni una gotera a las 3 de la mañana. Le devolví la sonrisa. Algunas estructuras se levantan sobre cimientos podridos, dije, mirando el horizonte. Y la única forma de arreglarlas es dejarlas que se derrumben y empezar a construir en otro sitio. A veces, al conducir por la autovía, mi ruta pasa cerca de la salida que lleva al camino rural de la antigua finca. La primera vez que vi el cartel, sentí una punzada de algo parecido a la nostalgia. Ahora, ya no siento nada. Sé, por comentarios de la gente del sector, que el promotor finalmente abrió su hotel rural. Un lugar estéril, con precios desorbitados y muebles de diseño impersonal. La historia de mi familia, las generaciones de navarros que nacieron y murieron allí, ha sido completamente borrada por extraños con dinero. Ya no reduzco la velocidad al pasar por la salida. Mantengo el pie firme en el acelerador, sintiendo la suave vibración del motor. La lealtad, he aprendido, no es un cheque en blanco. Es un contrato, con obligaciones por ambas partes. Y cuando una de las partes lo incumple de forma tan flagrante, marcharse no es una traición. Es simplemente hacer una auditoría final y cerrar las cuentas. Conduzco hacia la ciudad, hacia mi casa, la que tiene mi nombre en la escritura, dejando los fantasmas de la culpa no merecida en el espejo retrovisor, hasta que desaparecen por completo. Estoy en el garaje, mi nuevo taller. Es mi santuario. He instalado un gran panel perforado en la pared y estoy colgando cada herramienta en su lugar. Mis manos cogen el pesado candado industrial, el que usé para cerrar el cobertizo de la finca. Está arañado, el metal frío al tacto. Por un momento, considero tirarlo a la basura, pero en lugar de eso, lo coloco en el estante más alto, no como un trofeo, sino como un recordatorio. Un ancla física que me recuerda el día en que dejé de ser la solución gratuita a los problemas de los demás. El día en que empecé a construir para mí. Paso un trapo por mi banco de trabajo. La madera es lisa, limpia. Apago la luz. El espacio es seguro, ordenado y enteramente mío. Entro en la cocina. Carmen está en la mesa, revisando nuestras cuentas en su tableta.
Ya no hay carpetas de anillas llenas de facturas pendientes y deudas morales. Solo una aplicación del banco, con números limpios y en positivo. Oye, dice levantando la vista, tenemos suficiente ahorrado para unas pequeñas vacaciones. Unas de verdad. Sonrío. No hemos tenido unas vacaciones en más de una década. Cada euro, cada día libre, se lo tragaba a la finca. Me parece una idea excelente, respondo. Podríamos ir a la costa, a un sitio donde no haya ni una sola obra en kilómetros a la redonda. Ambos nos reímos. Es una risa tranquila, genuina. El sonido llena la casa que hemos construido juntos, una casa cuyos cimientos no son de hormigón, sino de respeto mutuo. Por fin estoy en casa. Estamos en Alicante, caminando por la orilla de la playa. Es la primera vez que veo el mar en años, sin sentir la necesidad de evaluar la calidad de la escollera o la integridad estructural del paseo marítimo. El sonido de las olas rompiendo suavemente en la arena reemplaza el estruendo de las hormigoneras y el chirrido de las radiales. El aire huele a sal, no a polvo. Carmen camina a mi lado. En silencio, y por primera vez en mucho tiempo, es un silencio cómodo, no uno cargado de tensiones no resueltas. De repente, mi teléfono suena en el bolsillo. Por un instante fugaz, un eco del viejo pánico, de la ansiedad de una llamada de emergencia, me recorre la espalda. Lo saco. Es un número desconocido. Miro la pantalla. Luego miro el horizonte infinito del mar. Sin dudarlo, pulso el botón rojo de rechazar y acto seguido, bloqueo el número. No quiero saber quién era. No necesito saberlo. Carmen lo ve, pero no pregunta. Sabe que esa puerta está cerrada con un candado que ya no necesita llave. Respiro hondo el aire salado. Mi espalda está recta. Ya no carga con el peso de mentiras ajenas. De vuelta al trabajo. Estoy en una obra nueva, enseñando al hijo de un amigo, un chaval joven que quiere aprender el oficio. El aprendiz, ansioso por impresionar al cliente que nos visita, intenta acelerar el montaje de un encofrado para un pilar de carga, saltándose un paso de aplomado. Lo detengo con un gesto. «Para», le digo con calma. Él me mira, confundido. «Escúchame bien. Nuestro primer deber no es con la prisa del cliente. Es con la integridad de la estructura. Un constructor honesto no construye para la foto de inauguración. Construye para los próximos 100 años. Le quito el nivel de la mano y le muestro cómo comprobar la verticalidad desde 2 ángulos. Le explico que un cimiento torcido para complacer a alguien hoy es una grieta que pagará otro mañana. El hormigón no miente, el acero no perdona. Y nuestro nombre, nuestra firma en la obra, es lo único que tenemos. Nunca lo pongas en algo que no sea absolutamente sólido y verdadero. El chico asiente. Esta vez comprendiendo, me doy cuenta de que, por fin, estoy enseñando las lecciones que mi propio padre nunca me enseñó. Le estoy dando un legado de honestidad, no de sacrificio ciego. Al final de la jornada, me siento en la furgoneta para rellenar mi libro de obra, como cada día. Es un ritual que me ancla. Anoto las horas trabajadas, los materiales empleados, los costes exactos. Las columnas son limpias, los números claros y justos. No hay deudas ocultas, no hay ventas simuladas, no hay favores que se convertirán en cadenas. Cada línea representa un trabajo honesto por un pago justo. Miro los números. Son el lenguaje que mejor entiendo. Y por fin, cuentan una historia que me enorgullece. Ya no hay una contabilidad paralela en mi alma, una de euros y otra de agravios. Solo hay una. Cierro el libro, satisfecho. El motor arranca al primer intento. Conduzco a casa mientras el sol se pone sobre la huerta valenciana. El paisaje está salpicado de antiguas alquerías y fincas, algunas en ruinas, otras restauradas con esmero. Antes, cada pared agrietada, cada tejado hundido me llamaba, como si fuera mi responsabilidad personal arreglar las heridas del mundo. Ahora, aprecio la belleza rústica de las estructuras, tanto las enteras como las rotas, pero ya no siento la obligación de intervenir. La frontera entre mi vida profesional y mi valor personal está permanentemente solidificada. Soy un constructor. Arreglo y edifico cosas a cambio de un pago. No soy un salvador. Mi valía no reside en los edificios que reparo gratis, sino en el que construí para mí. Disfruto del trayecto, del color anaranjado del cielo,
de la promesa del descanso al final del camino. Las ruedas de la furgoneta crujen sobre la grava de mi propio camino de entrada. Las luces de la casa están encendidas. Una bienvenida cálida en la penumbra creciente. Apago el motor y me quedo un instante en silencio. Simplemente mirando. Miro las paredes sólidas, el pequeño porche, el tejado cuyas tejas conozco una por una. Cada elemento fue una decisión, un coste asumido, un esfuerzo recompensado. Es la materialización de una vida recuperada. Bajo de la furgoneta y camino por el sendero. El aire huele al jazmín que plantó Carmen. Meto la mano en el bolsillo y saco mi llave. La introduzco en la cerradura. Una cerradura que solo abrimos nosotros dos. El mecanismo gira con un clic suave y satisfactorio. Abro la puerta y entro. El sentimiento de pertenencia es tan sólido y real como el suelo bajo mis pies. Carmen me saluda en el recibidor con un beso. El olor de la cena flota en el aire. ¿Qué tal la obra nueva?, pregunta mientras cuelgo las llaves en su sitio. Me detengo un momento. Miro sus ojos. El espacio seguro que hemos creado juntos. Este refugio construido con verdad y ladrillos. La cimentación es sólida, digo. Y mi voz es firme, tranquila. Va a durar. Hablo de la obra. Pero ambos sabemos que también hablo de nosotros. De nuestra vida. De todo lo que hemos construido después del derrumbe. Y con esa certeza, el último libro de cuentas de mi alma, por fin, queda cerrado.